Bien, pues en un momento oiremos algo más también. La introducción creo que está todo expuesto y de la historia también. De modo que vamos a empezar a ver ya las 14 fuentes existentes. 13, porque la primera ya la hemos visto, es la figurilla itifálica de Cerdeña. Pictos también lo ha aclarado, se refiere a un pueblo que habitó Escocia hasta después del año 1000, más o menos. Este es el primero, es la abadía de Iona, contra lo que pueda parecer, sobre todo en estas 7 primeras fuentes, que vamos a ver que son todos relieves, contra lo que pueda parecer, digo, porque claro, uno ve las ruinas, la cruz, el relieve que queda allí, el pedrusco, parece que eso es una piedra a mitad del campo perdida o no, pero yo intentaré documentarlo ahora. La mayoría de abadías que vamos a ver, pues fueron centros muy importantes en su momento, monasterios, centros de difusión de cultura, y algunas de estas abadías alojan los restos de decenas y decenas de reyes carolingios y franceses e ingleses de todos estos. Esta, por ejemplo, la abadía de Iona, que está aquí en una islita perdida, el muro de Adriano creo que está aquí, en esta zona. Hay otro anterior de Roma. En los tiempos de Julio César se llegó más o menos hasta la mitad, y después, en tiempos de Adriano y Trajano, se llegó justo hasta Escocia. Es decir, aquí esta es la isla de Iona, y aquí hay una abadía que ahora nos vamos a acercar por el aire. Aquí no se ve todavía, parece un lugar perdido, pero los monjes de Iona en estos siglos, antes del año 1000, llegaron a establecer centros, monasterios y talleres de escritura, etcétera, de enseñanza, hasta en Suiza. Es decir, que se difundieron por Europa, fueron una orden importante. Nos hemos acercado un poco a esta zona de aquí, creo que es esta zona de aquí. Hemos acercado y la iglesia creo que es esta. Vamos a acercarnos un poco más. No sé si se ve el asunto, pero nos hemos trasladado a algún punto por aquí delante. Esta ciertamente es una postal de época. Estos son los restos de la abadía de Iona. No hay que ver solo una iglesia, esto era un complejo con muros, bueno, como son los monasterios medievales. Después enseñaré un esquema en otra de las fuentes, se verá mejor cómo eran como pequeñas ciudades autosuficientes, amuralladas, tenían su biblioteca, tenían su capilla, por supuesto, que es algo esencial, pero sus huertos, sus talleres para caballos, en fin, eran entidades casi autárquicas, y queda en ocasiones lo que queda, pero esto no nos tiene que confundir. Esto es una representación posterior, un dibujo creo que en torno a 1400 y pico, de los restos de la misma abadía. La abadía de Iona fue fundada, a ver si tengo por aquí, en este caso no tengo, sí, a comenzar el siglo XIII, no, este no tengo el dato, sí, aquí está, perdón. Fue fundada en el 563, es decir, en el siglo VI después de Cristo, apenas dos siglos después de la caída del mundo pagano. Fue saqueada también a comienzos del siglo IX, en torno a los tiempos de Ubaldo. En una ocasión fueron por allí, se ha visto la dimensión de la isla, no es tampoco demasiado grande, aquí se puede ver, y fue saqueada. Encontraron a todos los monjes muertos y después todas estas que vamos a ver, las pues han sufrido modificaciones, reformas, quiero decir, de todos no vamos a ver los cimientos o las piedras originales, las figuras sí, pero algunas de las iglesias que vamos a ver han sido reformadas después. En el caso de Iona, concretamente en esta abadía, decía, pues hay enterrados 48 reyes de Escocia, de Irlanda, de Noruega y de Francia, para que tengamos una idea que aunque veamos 4 pedros, pues a veces pues esto no hace justicia a lo que en su momento fue. Muchas de ellas también, estamos en un entorno protestante, con la reforma protestante, pues muchas iglesias y centros católicos de siglos anteriores, a partir del siglo XV, pues fueron cerradas, a veces demolidas. Bueno, es la misma vista aquí en un gran angular. La abadía no tiene más importancia. Otra foto es de otro ángulo también con gran angular. El interior, que no diferirá mucho de la abadía original. El exterior sí, pues no queda nada. Y esto está entero pues porque se ha restaurado y se ha recuperado, etc. El interior no debe ser muy diferente. Y aquí tenemos la fuente. Esto que vemos aquí es una cruz. Ahora aclararé algo más. Es esta cruz. En este caso, en el caso de la abadía de Iona, hay pocas, hay una, pero en toda esta zona
de Irlanda, Inglaterra que he mostrado, Escocia, etcétera, también en el sur de Inglaterra, en estos siglos, alrededor de los monasterios y con frecuencia en los cementerios de algunos de estos monasterios, se construían muchas de estas torres, y estas torres con frecuencia, cruces. No es que tengan un valor como lo atribuimos ahora. Aquí hay enterrado a alguien importante y es una especie de símbolo de su religión y para preservarle la eternidad, etcétera, sino que tienen significados simbólicos, culturales. Alrededor de muchas de ellas se hacían mercados porque estaban enclavadas en cruces de caminos, igual que muchas de estas iglesias. En este caso ciertamente no, que caminos se van a cruzar ahí en mitad de la isla, pero en otras que veremos en un momento como Clonmacnoise u otras pues sí. No nos tiene que llamar a engaño eso, que esté en una isla y un poco apartado y separado muchas veces era incluso deseable para que hordas descontroladas o la contra o Dios sabe quién, pues, o bárbaros, que había muchos en estos tiempos, como se llamaban, extranjeros, significaba, pues no les asaltase. Pues esta es la fuente, la segunda que vamos a mostrar, está muy deteriorada, no la he podido ampliar más, es decir, se aprecia todavía que son 3 tubos, aunque no se puede apreciar el tamaño relativo de cada uno, como en la siguiente. Es este músico de aquí, esta cosa que parece como un caballo que hay aquí, es esto. Esta figura con esta cabecita es esta. Y este señor que hay aquí con el brazo, y aquí no se ven los tubos, es este. Y aunque yo la he pixelado un poco, no se puede apreciar si son iguales o son diferentes, pero se ve claramente que hay 3. Bien, pues llevamos 2, de Iona poco más, así van a ser las 13, no tiene más importancia el resto. Documentar las que hay, mostrar algo de su entorno, para que nos formemos la idea de que son producciones aisladas, ocasionales o rarezas de algún monje díscolo, sino que están precisamente en monasterios de los más importantes de tiempos remotos, es decir, no de los años 1000, sino incluso 2 y 3 siglos atrás. Esta es del siglo VIII, es decir, del 700, que son los tiempos de Adelmo. Para Ubaldo quedan todavía 200 años. Pasamos a la siguiente. Esta es la abadía de Archatán en Argyll, esto es en Escocia. En todas he puesto un mapa, si no aparece en la primera, está ubicada. En este caso es muy curioso porque esto no es una cruz, sino que es la funda de una espada. Es un relieve chiquitín. Bueno, esta abadía pues también es muy antigua, aunque fue ocupada ya en siglos precedentes, aunque la abadía actual, estos restos que estamos viendo aquí, pues fue fundada en 1230. Aquí habitaba o vivía aquí una orden especial católica que se llamaba Valliscauliana, y de hecho esta orden es el primer monasterio que se fundó ya después del año 1000, cierto, en Burgundia, la zona de Borgoña, el centro de Francia, al sureste de Francia, lo fundaron estos mismos monjes. En este caso digo, no es una cruz, aquí tenemos otro ejemplo de cruz, aunque también las hay, sino que es una funda de espada que apareció ahí, la voy a mostrar enseguida. Bueno, estos son los restos actuales y otros edificios mayores, pues lo mismo. Hoy vemos ahí una ruina, una iglesia románica peladita, pero alrededor había otros edificios. Esta es la funda de la espada, y aquí en el lateral hay una serie de miniaturas encuadradas geométricamente, son chiquitillas. Claro, porque tú pintas un caballo, después pintas un señor que toca una cosa muy extraña, pero no me he fijado, pareciera una gaita. Entonces vamos a que es este de aquí se ha ampliado de la foto. Pues eso, esto no es una obra artística, igual que la de las cruces tampoco, es una cosa más simbólica. Tú te puedes poner rombos, flechas o lo que sean tus símbolos, o ángeles si quieres, pero están como incrustados. Estas las miraremos porque ya me había fijado hace un par de meses cuando empecé a montarla y me fijé. Tenía solo esta, y cuando recuperamos la imagen entera dije, estos son a observar, ya lo contaré si es el caso, pero se ve claramente como hay 3 tubos, y en este caso las manos ya se ve claramente como están en puntos diferentes. Esta es la segunda fuente. Esta fuente es del siglo VIII también, es decir, pues el mismo siglo de Adelmo de Malmesbury,
Cito a Adelmo porque el primer órgano conocido, paralelo, por quintas, aludido en la literatura, es el de Adelmo en estas zonas, precisamente, en las zonas nórdicas de Inglaterra, Irlanda. Este es el cuarto invitado, perdón, siempre se me olvida la figurilla, vamos con la 4. Este es un poco posterior, este sí es de los tiempos de Ubaldo, el siglo X, entre el 900 y el 920, y de nuevo es otra cruz, como la que estaba citando, pero en este caso sí que hay muchas. Nos vamos a acercar. Esto no es un monasterio de los que decía, ahora lo indicaré. Estamos aquí ahora, en Clonmacnoise, que es aquí, en el centro de Irlanda, pero ya se ve como el complejo pues se abarcaba mucho. Aquí hay una torre y una ermita, los restos, ahora nos iremos acercando en un par de fotos de diferentes ángulos, y muchas de estas cosas que se ven aquí son tumbas, algunas con piedras más pequeñas o lápidas más pequeñas, y otras cruces como la que he mostrado, pero de un tamaño considerable. En algunos casos llegan a alcanzar 4 metros y más. Ahora diré cuáles son las más antiguas. Todas pertenecen al año 1000, entre los siglos 700, 1000, por ahí. Pues estamos en Clonmacnoise, tenemos el cuarto invitado. Aquí se ve, aquí nos hemos acercado, es decir, aquí se ve de frente. Hemos bajado hasta aquí y miramos hacia allá. Vemos la torre, el conjunto de la abadía. Ahora nos desplazamos aquí delante y estamos aquí. Y ya comenzamos a ver una cruz similar a la que mostraba antes, pero otra aquí. Y si vemos en la vista aérea, pues se aprecia como hay muchas. Algunas son en efecto tumbas, también de las grandes, otras no. Es decir, esto, pues, tú enterrabas a tus muertos también dentro del recinto, en este caso de los monasterios. No te ibas, bueno, si ibas preso deseo del abad, sí, podías enterrarlo donde quisiste. Pues me voy a acercar un poco más porque en una de estas cruces, concretamente esta tiene nombre, sí, la cruz de las escrituras, a veces tiene un nombre concreto, pues hay otro de estos músicos. Bueno, se ve, ¿no?, la progresión como nos acercamos. Ahora venimos justo delante, pues en algún punto por aquí, ¿no? Y aquí se ven más como 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas no son del mismo tamaño. Estos son lápidas más chiquitillas, pero otras son en efecto cruces. Hay más delante, aquí se aprecian un montón. Pues en una de ellas, la cruz llamada Las Escrituras, estos son restos de un edificio cercano que hay allí, para que vea como los estragos del tiempo lo que hace. Esto era una torre, fíjate cómo está. Esto habrá sufrido desde tormentas, terremotos, Dios sabe. Ya no recuerdan la forma original. Esta es la cruz. Aquí la podía situar correctamente, pero era muy complicado montar las fotos, y cualquiera que entre, si no teclea el nombre de la abadía, Clonmacnoise, pues en Wiki se muestran fotos, planos, ciertamente no del músico, del tema que nos ocupa, sino de todo el entorno. No era vestir esto para estirar la charla, es decir, no era vestir cada imagen, cada fuente para estirarlo, sino para mostrar que estamos hablando de centros que en esos tiempos eran muy importantes. Es decir, eran centros monásticos, pero también de copistas y también de enseñanza. Ahí se formaba la gente. Pues aquí, en esta cruz, aunque aquí no se ve muy bien, ahora la ampliaré, uno de estos músicos, creo que es este, está tocando también tubos. Ah, no, perdón, es uno de los que hay aquí abajo. Es que hay otra que veremos un momento que sí que está aquí. Uno de estos tañe tubos. Bien, pues la cruz de las escrituras de Clonmacnoise. Esto es en Irlanda, estamos ahora, aquí la tenemos. Hemos bajado aquí, la parte que no se ve. Y esta es la figura. En una de las caras, creo que en la cara este, se ve un músico, donde aquí sí que se aprecia claramente cómo los 3 tubos tienen longitud diferente. Al menos este evidentemente es el más largo. Ahora los veremos tocando el tema. Se construyen todos los tamaños, esto no tiene ningún problema. Y aquí hay un objeto extraño que no hemos sabido identificar, sobre todo porque las pocas fuentes que tratan estos temas, a veces los artículos no son directamente ni temas de música, sino que son temas de historia de estos tiempos de por allí, de las familias, de sus linajes, o de la misma iglesia, de sus cruces o cementerios, y no están por el hecho del músico. De modo que no hemos podido comprobarlo, pero sospechoso, parece que está como flotado, ¿no? Se parecería sorprendentemente a una especie de bolsa con un tubo. Esto es una especulación pura y dura, como estamos hablando de gaitas, no lo sé, pero lo quería indicar. Pues este es nuestro
cuarto invitado, la cuarta figura. Pasamos a otra abadía, también del siglo X. En este caso estamos en Escocia. Perdón, esto no es una abadía, esto es se llama la Torre Letendai. Es un pequeño castillito que todavía existe, propiedad de una familia. Se reformó en 1500 y pico, y la piedra de Letendai, que es como se la conoce, que es esta, pues está inserta probablemente en el curso de alguna reforma, como digamos como para rellenar el hueco de escalera o así. Es decir, no está haciendo una función. No tengo fotos mejores, no puedo mostrar exactamente dónde está ubicada en la casa, pero ahora mostraré la casa por fuera. Pero que por ejemplo la parte trasera no se puede ver, como forma parte ya de la estructura, pero que no está ahí sujetando, no está como parte de la estructura, sino más bien como relleno de un vano. Esto es frecuente en estos siglos en todas estas zonas. Hay muchas de estas piedras por el campo de los pictos, pues como los menhires son mucho más antiguos, lo mismo que estamos hablando ahora. Pero estas piedras están por ahí en tus propiedades, a veces son muy grandes, te vienen bien para... Es decir, las hay en entornos de cementerios y también las hay por todos lados. De modo que se cree, esto es lo que han estudiado y han averiguado, que en 1500 y pico, 1600, la familia Herón, que era la propietaria en esos momentos, pues reformando la torre que ahora veremos y el pequeño castillito, pues lo utilizaron y la metieron ahí. No es la única que hay. Tienen varias más, aprovecharon materiales que estaban en el entorno. En este caso lo mismo, basándose en esta, se ha formulado la hipótesis contraria, la que negaba antes un origen romano, cuando he expuesto las dos, y pudiera ser que a través de legionarios o de las vías durante el imperio, que duró siglos, pues el instrumento llegase desde Cerdeña, que es la más antigua, hasta allá arriba. O bien, como han apuntado otros autores, que dado que estos instrumentos estaban prohibidos y las percusiones también, porque esto que se ve aquí, entre ambos, esto es una lira, ahora lo veremos mejor, es una lira más grande, este es el tañedor, y esto que se ve aquí es una especie de tambor invertido, es un pequeño tonel, pero está invertido y se sabe que funcionaba. Es decir, que la lira no, la lira sí que la autorizaba Ambrosio y muchos, pero tubos múltiples no, percusiones no, pues ahí está el asunto. Este sí que es la zona de Perthshire, pero la torre se llama Torre Letendai, es este pequeño castillito, es una monada, y aquí dentro, pues en una de las salas de las escaleras está inserta la piedra. Letendai es, bueno, luego lo consigno, y creo que saldrá ahora también escrito por algún sitio. Estamos aquí ahora, es decir, más allá del muro de Adriano, en plena Escocia. Aquí estaba el de antes, Iona, Clonmacnois aquí. Este es otro pedrusco, no tiene nada que ver, es un ejemplo de lo que decía, que a veces son lápidas, a veces son mojones, a veces es un pedazo de... y esta es la piedra original donde están los dos músicos. Aquí la podemos ver mejor, para que no se me olvide nada por aquí. Aquí está, es la misma. Hemos ampliado esta zona de aquí. Pictos, que no lo he aclarado antes, pues tiene dos significados etimológicamente, no se deciden por uno o por otro. Puede que significara los pintados o los tatuados, de ahí viene, como en tiempos de Roma. Había equipos de pintores muy famosos que pululaban por el imperio, tú los contratabas, se llamaban pictores. Había muchas villas de lujo aquí en Tarragona, en el Valle del Ebro, incluso más abajo, en la Bética, por todas partes. Y estos viajaban, pintores profesionales, para decorar. No pintar de brocha gorda como ahora en el negro, sino hacer escenas ahí, mosaicos, llaman pictores. Puede que signifique eso, los pintados o los tatuados, o también del celta, también podría ser, que entonces es la palabra luchador. En cualquier caso, este pueblo pues se extinguió, creo, en torno al milenio más o menos, su idioma, y ya no, pues aquí lo vemos también. Este sí es un resto de una abadía que circula, que queda allí muy cercana. Es decir, pues, y cruces similares, aunque más chiquitas a las que hemos visto, y lápidas, probablemente procediese de este entorno, en torno a 2 kilómetros cuadrados cercanos a la casa, pero eso no nos interesa. Bien, pues con este también llevamos ya 4, más 4 contando la espada, más la figurita 5, y nos queda uno, había hecho 7 antes, 6 relieves si contamos la estatuilla. Este es el mayor,
Esta es la cruz de la cruz de Muiredac se llama, en Monaster Boys. Monaster Boys está aquí. Estamos en Irlanda ahora. Aquí está Clonmacnoise, la que hemos visto hace un momento. Ahora estamos aquí. Y lo mismo, fue un centro importantísimo. Veamos ahora, queden ahora 4 pedruscos o la iglesia entera, o podremos ver más cruces y mucho mejor conservadas. Este tipo de cruces enormes, que pueden llegar a alcanzar 4 metros o más, pues son todo un compendio de símbolos, por todos los lados están labradas, símbolos cristianos, escenas bíblicas, prácticas de la época, pero suelen estar citas en iglesias antiguas, es decir, las ubicaban sobre antiguos asentamientos que ya se utilizaban con fines cristianos o de enterramiento o lo que fuera. Las mayores, las más clásicas, en Irlanda, están en Darrow, la abadía de Darrow, la abadía de Kells y esta misma que estamos viendo ahora, las más grandes. Y la más antigua, conocida de ellas, está datada en el 846. Pues más o menos los tiempos de Ubaldo de Saint Amand o poco antes, pero en esos tiempos ya había muchos monasterios. Había mucho, el problema es que no nos, bueno, tanto como en tiempos paganos, no, pero el problema es que no se han llegado a esos registros, se han perdido todo el campo. Bien, pues la voy a mostrar, nos acercaremos. Aquí pasa lo mismo, durante siglos se fueron reformando y aumentando, pero después la reforma protestante de Lutero en torno a 1500 en toda la parte norte de Europa, pues las iglesias, algunas iglesias católicas fueron reutilizadas, es decir, pero otras muchas fueron cerradas, clausuradas e incluso demolidas, que yo no estoy hablando ahora de favor ni de unos ni de otros. Lo que quiero decir es que los restos que veamos pues no, ni son de la época, ni tienen por qué ser de la época del museo que estamos mostrando, ni nada. Aquí lo vemos mejor, el recinto actual, aunque probablemente fuera un poco más extenso, la torre de rigor, esta es la pequeña abadía, lo que queda de ella, y todo esto son cruces, aunque todas no son de este tipo, pero hay bastantes más que en los casos anteriores. Que no se me pase nada de este monasterio. Bueno, lo he aclarado antes, estas cruces tienen funciones ceremoniales, litúrgicas, simbólicas. En determinadas fiestas la gente va en procesión. Bueno, creo que en Morella todavía se pueden ver alguna cosa así. Cuando tú subes a Morella, antes de entrar a la Ciudadela, ahí donde paran los autobuses, hay una de las curvas, no es tan grande como estas, pero hay un objeto similar, una pequeña cruz que se orienta a los 4 puntos cardinales y en cada lado representa escenas bíblicas o escenas religiosas normalmente de su tiempo. Esta, concretamente, la de el monasterio de Monaster Boys, o la cruz de Muiredac. El monasterio fue fundado, se cree, a finales del siglo V, es decir, en el 521, la construcción original. Esto es, bueno, estos son los tiempos de Justiniano. Justiniano cierra la escuela de Atenas. Justiniano es un emperador de la parte bizantina del imperio, todavía no es Bizancio, pero este cierra la escuela de Atenas, por fin, la que fundó Platón, en 529. Pues por esos tiempos. En esos tiempos, la mitad occidental del imperio ha caído, está fragmentado, hay francos, vándalos, godos, visigodos. En España no se vivía mal, parece ser, comparado con otras regiones del imperio, convivían, ¿no? Parece ser los cristianos, los visigodos, que eran cristianos, pero eran arrianos, es decir, una de las herejías. La parte occidental estaba fragmentada y estamos en plena Edad Media, pero la parte oriental del imperio sobrevive, cristiana, y allí hay más fuentes, ciertamente, pero el problema es que escriben en cirílico y todo no se traduce. Bueno, me voy a acercar a la parte de esta es estamita, nos acercamos a algún punto aquí. Esta no tiene que estrellar, más que se vea que algunas son lápidas, como se ve en esta, y otras son cruces enormes. Y esta es, creo que es la mayor, de hecho es una de las 3 clásicas de toda Irlanda, de las más grandes. Y aquí, como se ve, personajes con símbolos cristianos, pero este músico que hay aquí, ahora me enseñaré mejor, está tocando tubos triples. Este es el tubo más largo. Es decir, tampoco es una figura accesoria para rellenar una esquina o en un lateral que no se ve, sino que está justamente al lado de la cruz que sostiene la figura central
de esta escena. Así que este instrumento aquí no está como hay otros, aquí se ven otros que tocan, este no puedo apreciar, probablemente sea un solo tubo, porque si no, Barnaby Brown, los personajes que estamos recitando, que yo consideraré debidamente, pues no hubieran apreciado. Probablemente no sea doble, pero este sí, ahora me mostraré mejor. Forma parte, digamos, de las dos figuras que flanquean al personaje principal de la... Aquí lo vemos un poco mejor con otros tonos, es la misma. Y este personaje creo que tengo otra todavía más cercana, lo podemos ver mejor. Y aquí sí que se aprecia perfectamente cómo cada uno de los tubos tiene una longitud diferente. Monaster Boyd, que no sé si lo he dicho cuando se fundó la abadía, el primer asentamiento cristiano, 521, fue un centro importantísimo de enseñanza religioso y también de enseñanza hasta 1142, que se dice pronto, eso es casi la Cuarta Cruzada. La cruz en concreto que estamos viendo es del siglo X y el monasterio, sí, los tiempos de Guido, de Arezzo más o menos, y el monasterio fue quemado en 1097. Sobre los abades que fundaron ya estas cruces en el siglo X, etc., pues circulan varias teorías, puede que sea uno, puede que sea otro, eso para nosotros no tiene más trascendencia. Creo que hay una más donde se ve, sí, nos hemos acercado un poco, ahora la vemos de frente. Aquí podemos apreciar algunas de las cosas que he ido diciendo. La cruz está labrada por todas sus caras, en cada uno de los 4 puntos cardinales tiene escenas diferentes. El personaje es este, aquí lo hemos ampliado. Aquí sí, se pueden apreciar claramente 3 tubos. Es decir, el instrumento estaba ahí en el 800 a.C. o el 700 si se quiere. El instrumento estuvo aquí 1000 años y pico después, solo que en el norte protestante, en esos tiempos era protestante, es decir, en la mitad, si se quiere, más lejana de Europa, de la Edad Media occidental. Ahora veremos como el mismo San Gregorio Magno, en la siguiente creo que, o dentro de un par, pues en estos tiempos envió a un monje a evangelizar a estas gentes. Lo veremos en un momento. Bien, pues esta es la última de las fuentes de monjes pictos y romanos, e irlandeses que he citado, y vamos a pasar a la siguiente.